Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga mucho en este día domingo. Domingo 16 del mes de enero ya del año 2022. Hermanos y hermanas, los días martes y los jueves estamos trabajando los reyes de Judá. Y vamos a aprender acerca de los 18 reyes que tuvo el reino de Judá. Bien, ahora en el culto de los domingos vamos a hablar de algunos milagros y señales que el Señor Jesús hizo en el Evangelio de Juan. Y hoy domingo 16 de enero comenzamos con este primer milagro. Vamos a estudiar los milagros en el Evangelio de Juan, enero y febrero. Así es que vamos a tener una serie de sermones en esta dirección. ¿Qué les parece que revisemos el texto bíblico para el día de hoy? Se dice que este fue el primer milagro que hizo Jesús y lo hizo en la boda de Caná de Galilea. Leamos el texto bíblico que está en Juan, capítulo número 2, verso número 1 al verso número 11. Ustedes lo tienen ahí en su pantalla. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Dice el verso número 4. Vamos con el verso número 5 entonces para continuar con la lectura de nuestro texto para hoy. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y el verso 8 dice, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y el verso número 9 dirá, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y dice el último verso, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bien, esa es la lectura bíblica para la reflexión de hoy. Dijimos que íbamos a hablar acerca de los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan y comenzamos con este primer milagro o primera señal, deberíamos decir, la señal de la transformación del agua en vino. Así es que revisemos. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, que en los evangelios en total hay 35 milagros que el Señor Jesús hizo? Bien, cuando Juan habla de los milagros, él dirá que son señales. Y ustedes saben que las señales apuntan en una dirección. Una señal apunta a algo o a alguien. Por ejemplo, las señales en la carretera indican el lugar hacia donde yo debo ir. Si quiero ir al sur, la carretera me indicará a través de una señal de tránsito hacia dónde está el sur y cómo yo tengo que llegar allá. Pero la señal no es para detenerse en ese lugar, sino para ir en la dirección que la señal me está indicando. El peligro de los milagros como una señal es detenerse, admirarlos, pero no ver a quién apuntan, mis queridos hermanos. En el tiempo de Jesús también sucedía eso. En Juan, en el capítulo 6, Jesús alimentó a 5,000 personas. Eso lo vamos a ver más adelante en otra prédica dominical. Después la gente lo seguía. ¿Por qué? Porque buscaban lo que Jesús les había dado, el pan
y los pescados, pero no buscaban a Jesús. Le interesaba más bien lo que de él podían recibir. Mucha gente, debemos decir, viene a la iglesia buscando el beneficio que pueden recibir de Cristo. Y una vez que lo reciben, ya no están más interesados en venir. ¿Por qué? Porque buscaban el beneficio y no lo buscaban a Él. Buscaban la señal, pero no a quien la señal apuntaba. En Juan, en el capítulo 9, Jesús sanó a un hombre que nació ciego, lo vamos a ver también más adelante, y Jesús explica el propósito de ese milagro. Dice, esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Pero ese propósito se perdió. Cuando ese ciego fue sanado, el propósito se perdió, porque la gente quedó fijada en el milagro y no quedó fijada en quién lo había realizado. Los discípulos discutían quién era el culpable de que este hombre hubiese nacido ciego. Los fariseos discutían por qué Jesús lo había sanado en un día de reposo. Y el hombre ciego decía que antes no podía ver y que ahora veía. Pero ninguno entendió el propósito de ese milagro. Hermanos y hermanas, los milagros no se realizan solo para resolverle problemas a la gente. El milagro es una expresión del amor de Dios. Los milagros, dirá Juan, son una señal. ¿Y señal de qué? Nos podríamos preguntar ahora. Vamos a Juan capítulo 20 y el verso número 30 y 31 responde esa pregunta. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y el verso 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se fijan, hermanos, que ahí está la respuesta de por qué estos milagros son una señal? Ahí está. Bueno, Juan registra estos milagros. ¿Y para qué los registra? O debemos decir, Juan registra estas señales. Bien, ¿para qué lo hace? Primero, para que sepan quién es Cristo. Eso dicen los versos que leímos. Segundo, para que tengan una relación con Él. Y tercero, para que sepan qué hacer con esa relación. Esos son los tres motivos por los cuales Juan describe estas señales. Uno de los temas recurrentes en el Evangelio de Juan es el tema de la vida. 50 veces Juan habla de la vida. Hermanos, los milagros son señales. Son señales que apuntan a Cristo como la vida eterna. El primer milagro de Jesús fue transformar el agua en vino en una boda. Bodas de Caná de Galilea. ¿Saben ustedes que el agua es un elemento común para todos nosotros? Nosotros nos relacionamos con el agua todo el día. Todo el mundo usa el agua. Agua de mar, agua de río, agua potable, agua de bidones, de donde sea. Pero nosotros estamos en contacto con el agua todo el tiempo. Hermano, Jesús cambia lo que es común en algo extraordinario, siendo el agua un elemento común, ordinario podríamos decir, el Señor lo transforma en algo extraordinario. En este milagro que el Señor hará en las bodas de Caná de Galilea, todos van a quedar admirados de cómo es que el Señor pudo hacer este tremendo milagro. Bien, queridos hermanos, a veces nosotros pensamos que para que yo sea usado por Dios, yo tengo que ser una persona extraordinaria, pero no es así. En este milagro el Señor tomó agua común y corriente y en sus manos esa agua se transformó en algo extraordinario. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros también? Él nos transforma y Él nos hace extraordinarios. María, la madre de Jesús, se acerca y le dice que se acabó el vino. Y se fijaron que Jesús le respondió de una manera hasta un poco despectiva a ella.
Lo que Jesús está queriendo decirle es que los milagros no suceden por las necesidades de la gente, sino de acuerdo al propósito que tiene su Padre. Solo de acuerdo al propósito del Padre, las señales y los milagros se realizan. Juan capítulo 5, verso número 17, dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso quiere decir que Jesús no actúa por iniciativa propia, que no actúa de acuerdo a su propia cuenta, que no actúa porque Él quiere. El Señor actúa de acuerdo a lo que el Padre quiere. Por eso es que Jesús dice: mi Padre trabaja hasta ahora y yo tengo que trabajar también. Los milagros de Jesús no se inician en Él, sino en el Padre. Él hace lo que ve que su Padre hace, porque Él obra en comunión con el Padre. Finalmente María le dice a los sirvientes que hagan lo que Jesús les diga. Hermanos y hermanas, esta es la base de nuestra colaboración con el Señor Jesús. Tenemos que hacer lo que el Señor nos diga que hagamos. Nosotros muchas veces queremos que el Señor haga lo que yo le digo, que Él haga lo que yo quiero. Pero María le está diciendo a Jesús: no, hagan ustedes lo que Él les diga que tienen que hacer, no al revés. No tenemos que decirle nosotros a Dios lo que tiene que hacer, más bien es Él el que nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. Jesús les dice entonces a estos sirvientes: llenen 6 tinajas de agua hasta arriba, podríamos decir hasta el tope. Saben ustedes que cada tinaja más o menos contiene 100 litros de agua. Yo quiero que aprendamos 3 principios importantes que permiten que lo ordinario se convierta en extraordinario. ¿Cómo es que el agua, un elemento común y ordinario, se va a transformar en un vino exquisito, como lo dijo uno de los que estaban en la boda? ¿Cuál es el primer principio para que lo común se transforme en extraordinario? El primer principio es este: cuando Jesús va a hacer algo extraordinario, lo inicia dando una orden. Todo lo que el Señor hará, lo hará comenzando por dar una orden. Ordena que se llenen las 6 tinajas. Hasta arriba es la orden. Antes de mostrar su poder, necesita que le obedezcan. Nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Si nosotros queremos que Dios haga algo en nuestra vida, tenemos que obedecerle. Bien, primer principio, obedecer. Segundo principio, cuando Jesús ordena, hay que obedecerle totalmente, no a medias, sino que tiene que haber una obediencia completa, absoluta y total. Ordenó que se llenaran las tinajas hasta el tope. Bien, los sirvientes tenían que llenarlas hasta el tope. Nosotros no podemos obedecerle a Dios a medias y esperar una transformación maravillosa en nuestra vida si andamos a medias, obedeciéndole a medias. No se va a producir esa transformación. Entonces, nuestra obediencia debe ser total. Dios no le pidió vino a los sirvientes que pusieran en las tinajas. Le dijo: solamente pongan agua. Esa es la parte de ustedes. Obedézcanme y llenen las tinajas con agua hasta el tope. Él va a transformar nuestra vida. Él va a transformar nuestro trabajo. Él va a transformar nuestro matrimonio si lo obedecemos. Absolutamente, no a medias, completamente. Esa es la parte que usted y yo tenemos que poner para que el Señor Jesús haga su obra. Pongamos lo que somos delante del Señor. Pongamos lo que tenemos en las manos del Señor. Y Él hará y transformará nuestra vida y nuestras situaciones. Los sirvientes no fueron responsables por el vino. Su trabajo fue solamente llenar las tinajas con agua. La obediencia produjo el milagro. La obediencia produjo la transformación del agua en vino. Nosotros, usted y yo, solo tenemos que obedecer. Dios hará el milagro que tiene para ti y que tiene para mí.
si le obedecemos absolutamente. Tercer principio, tenemos que confiar en Él. Y en esto de tener que confiar en Él, hay tres elementos esenciales en nuestra relación con Cristo. Tenemos que amarlo, tenemos que obedecerlo y tenemos que confiar en Él. El tercer principio es confiar en Cristo. Cuando nosotros obedecemos y confiamos, Él va a tomar lo ordinario y lo va a transformar en algo extraordinario. Dios no te pide a ti que tú hagas el vino, solo que le obedezcas y confíes en Él. Hermanos, en este caso, en este milagro, en esta señal, como hemos dicho, que Juan llama señal a los milagros, ¿a dónde apunta esta señal? El verso 11 dice de la siguiente manera: reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Y Juan, al final del Evangelio, dirá: estas cosas se han escrito para que usted crea que Jesús es el Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que creer en Cristo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, no en sus milagros. Sus milagros nos invitan a mirarlo a Él, pero no a quedar con la mirada fija en el milagro. Los milagros son solamente señales que apuntan a Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Él transforma lo ordinario en extraordinario. Seamos conscientes de que si obedecemos, Él transformará lo que somos, de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su propósito. Somos personas comunes y corrientes, como el agua. Nuestra vida es una vida común y corriente, como la de cualquier otro. Pero Cristo puede transformarla de acuerdo a su imagen. Así como alabaron al anfitrión de la boda por el vino tan rico que se sirvió en las mesas, así alabarán a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, yo les invito a que usted ponga todo lo que es en las manos del Señor. Sea obediente y Dios se encargará de transformar su vida para su gloria. ¡Qué tremendo ejemplo! ¡Qué tremenda lección! Nos enseña el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea, la transformación del agua en vino. Eso mismo el Señor puede y quiere hacer en usted y en mí. Que el Señor les bendiga, Dios sea con ustedes y esta maravillosa palabra quede sellada en su corazón. Dios sea con ustedes.